Bueno, continuamos con lo que estábamos. Veníamos diciendo que en Occidente lo que tenemos es el desarrollo en las democracias occidentales, un nuevo modelo de Estado que es el Estado de carácter social. De hecho, bueno, acá prestenme atención a todo esto que les voy a contar porque hay algunas como matices en relación a la bibliografía que tenemos para leer, que yo les doy para leer. El punto es así. Nosotros sabemos que todo el periodo que se abre con Bismarck en Alemania y después en los otros países es un periodo en el cual se va creando lentamente el estado de bienestar. De hecho, en Alemania no es que se va creando lentamente, se baja directamente desde arriba un estado de bienestar orientado a la seguridad social en un contexto de una organización nacional, de un capitalismo consolidado, y en los demás países se van haciendo legislaciones de bienestar a los trabajadores, de protección al mundo del trabajo, de acuerdo al peso que tiene cada clase obrera que está en lucha con cada uno de los países de Europa Occidental y de acuerdo a las características de permeabilidad que tenga la clase dominante en ese momento. Bueno, el tema es que una vez que finaliza la Segunda Guerra Mundial, ahora sí podemos decir que se consolida plenamente el Estado benefactor a partir de 1945. Del 45 para atrás son todos antecedentes del Estado benefactor. A partir del 45 queda instalado. Pero acá no termina la cosa de complicación conceptual, que es la siguiente. Nosotros nos vamos a encontrar que el Estado benefactor se articula con una serie de políticas económicas que son las que en primer año estudiamos, que se llaman políticas keynesianas en el marco del keynesianismo. Entonces, el Estado benefactor, que es un Estado que genera legislación de protección a los trabajadores, se articula con Estado keynesiano, que es un Estado que está, como habíamos visto en Economía y Territorios, operando sobre el ciclo económico. No está pensando tanto en la seguridad social, sino que está pensando en el funcionamiento del sistema. Dicho en otros términos, que la gente tenga capacidad de compra para poder consumir y que la rueda funcione. Estas dos cosas juntas se articulan. Pero hay algo más, que también es de primer año de Economía y Territorios. Nosotros nos encontramos que desde la década del 20 más o menos, con más fuerza a partir del 30 y ya plenamente constituido a partir del 45, tenemos un nuevo modelo de acumulación. El nuevo modelo de acumulación es el modelo fordista. Entonces, el Estado que se cristaliza en Occidente a partir de 1945 es un Estado que combina Estado benefactor, Estado keynesiano y fordismo. ¿Cuál es el rasgo que tiene el fordismo que habíamos visto en primer año en Economía y Territorios? Que el fordismo lo que hace es articular producción con consumo por primera vez en la historia del capitalismo. Se piensa en términos de esta articulación. Hasta este momento era a la que te criaste. Bueno, ahora no, se articula. Entonces, hay una preocupación por articular producción y consumo. Por otro lado, hay políticas keynesianas que apuntan a que el ciclo económico no se agudice tanto en sus fases críticas. Y tenemos la consolidación de un estado de bienestar a raíz de las luchas obreras del siglo XIX y primeros años del siglo XX. Estos tres elementos juntos, los tres, forman lo que se llama Estado social. Por ese motivo, insisto en esta puntualización que les hago, porque esto no está dicho en estos términos en la bibliografía, tal como yo se las presenté, porque no encontré bibliografía que fuera acortada, ajustada, acotada, que no se expandiera demasiado en páginas, entonces no encontré. Sobre este tema, nosotros vamos a volver en profundidad en cuarto año en Geografía Social. Geografía Social es central entender las características de este Estado. Acá en Geografía Política, lo que yo hago, lo que yo necesito es insertar el surgimiento de este Estado en el contexto histórico que venimos narrando en términos políticos. ¿Y para qué? Para pensar la tercera forma de derechos de ciudadanía que tenemos que descubrir a lo largo de esta materia. La primera fue los derechos de ciudadanía civil, que tenían que ver con el desarrollo del Estado absolutista. Lo segundo tiene que ver con los derechos de ciudadanía política, que se van desarrollando en el Estado liberal. Y el tercero son
los derechos de ciudadanía social que se van a desarrollar en el Estado social y que tienen antecedentes en este periodo que va desde 1871 hasta 1945, que es todos los antecedentes de la construcción, de la lenta construcción de los derechos de ciudadanía social. Por ese motivo es importante tenerlo presente, porque en esta materia lo que hacemos es ver el proceso histórico de surgimiento de los derechos de ciudadanía, y que los derechos de ciudadanía tienen que ver con un reconocimiento que hace el Estado de los integrantes de una determinada comunidad jurídica, y como dijimos en su momento, los faculta para determinados derechos, y también les otorga determinadas obligaciones. Entonces, ahora, en la clase de hoy, llegamos al tercero de los derechos de ciudadanía, que es el derecho de ciudadanía social. Ahora, lo primero que hay que decir respecto al derecho de ciudadanía social es que es un derecho caro, cuesta plata, no es como el civil o como el político, que era habilitar, civil es habilitar la posibilidad de comerciar, la posibilidad de ser propietario de cosas y de medios de producción, la posibilidad de expresar la propia religión o tener la propia religión. Las libertades más individuales son las civiles. Y después están las libertades políticas, que las libertades políticas son, bueno, expresarse públicamente, presentarse a elecciones, poder votar, poder discutir políticamente, tener representantes. Bueno, esos son los derechos políticos. Pero estos derechos nos igualan, nos equiparan en el medio de las desigualdades, pero el problema es que estos derechos, o mejor dicho, el lado a favor que tienen los políticos y los civiles es que no hay que poner plata encima, a diferencia de los sociales, porque los sociales, ¿qué son? Es el derecho al trabajo, a buen trabajo, a la higiene en el trabajo, a vacaciones, a aguinaldo, a que si sos despedido te indemnicen, bueno, toda la serie de derechos de trabajadoras que conocemos, que empezaron sobre fines del siglo XIX y principios del XX, pero cristalizan ahora. ¿Y esto de alguien tiene que hacerse cargo? Bueno, básicamente quien se hace cargo es el capital, a través de un acuerdo entre capital y trabajo con garantía del Estado. Este acuerdo capital y trabajo, que se da en el marco de las democracias modernas, se va a dar también en el marco de un corporativismo, vamos a decir, suave. No es el corporativismo del fascismo de Mussolini, no es el corporativismo de los nazis de Alemania, no, es otra cosa más suave, es una coexistencia entre la democracia liberal y las formas corporativas. Si esto que yo estoy diciendo no se entiende del todo, vayan a la clase donde hablamos sobre organicismo y corporativismo, que ahí va a quedar claro que para eso lo hemos desarrollado y vemos cómo esto derivó en el fascismo. Ahora lo que estamos diciendo es, hay casi como una cierta imposibilidad de existencia de corporativismo, y que el sistema democrático vaya y negocie con las corporaciones, más allá de cada uno de nosotros como individuos que votamos de acuerdo a determinadas ideologías. En el mundo de la corporación no nos manejamos con ideologías, nos manejamos con intereses de carácter absolutamente inmediatos, manejados por expertos o profesionales de un área del saber, como puede ser el área del saber de cómo generar mejores condiciones a mis agremiados. Si yo soy un dirigente sindical, yo me transformo en un experto de relaciones del trabajo cuando estoy manejando un gremio. Entonces, esto, que es que los grandes gremios tienen su poder, bueno, en el sistema democrático va a estar presente. Hay formas corporativas. Entonces, acuerdos capital y trabajo con el Estado por detrás siendo el garante. Esto algo habíamos hablado el año pasado en economía, recuérdenlo, y el papel entonces del Estado, lo que hacemos acá es dar vuelta. Lo que nos interesa no es tanto capital y trabajo, sino es mirar el papel del Estado. El papel del Estado, entonces, es básicamente el de garantizar la integración a una comunidad jurídica a partir de integrar a las personas en un mundo estatutario, de leyes, de protección, pero siempre asociadas al mundo del trabajo. Esto significa que los derechos de ciudadanía social van a venirte en la medida que vos
entres al mundo del trabajo. Pero claro, si estamos en la etapa del Fordismo y nosotros en primer año hemos estudiado que la etapa del Fordismo lo que genera es pleno empleo, el pleno empleo implica que salís a los 18 años de la escuela y encontrás trabajo fácilmente y va a ser trabajo en blanco. Y ese trabajo en blanco te va a dar todos los derechos de ciudadanía. Y si vos tenés hijos, los hijos que son menores de edad y que no trabajan van a estar alcanzados por las protecciones sociales en términos de salud, en términos de educación, en términos de vacaciones, en términos de un dinero adicional que entra en el aguinaldo. Eso va a ser beneficioso para los chicos, para los hijos, que ellos en sí mismos no son portadores de los derechos de ciudadanía social, sino de manera indirecta. Bueno, esto es todo un andamiaje institucional fundamental. ¿Por qué? Porque el Estado de Occidente, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, lo que va a hacer es desarrollar este sistema protectivo justamente en un contexto en el cual vos tenés enfrente al modelo de la Unión Soviética y también de la China, que llevaron adelante procesos revolucionarios y te muestran la posibilidad de otras sociedades. Obviamente que en Occidente magnificaban y exageraban las cosas que evidentemente andaban muy mal en la Unión Soviética y también en la China, y te lo planteaban como una monstruosidad, pero como fuese, ese monstruo podía aparecer como una alternativa frente a las cosas que estaban pasando en el capitalismo. Y nosotros tenemos que recordar lo siguiente: el trauma de la crisis de 1929 y 1930 es clave en este proceso de avance de creación de derechos de ciudadanía social y también de despliegue de una economía keynesiana, de una teoría que considera la posibilidad de que el Estado ingrese para garantizar los derechos no los derechos, sino las posibilidades de consumo de la demanda agregada. Bueno, todo esto no se puede entender sin entender la crisis de 1930. Entonces, el Estado social que tenemos constituido en este momento va a ser un Estado que va a ser fundamentalmente un Estado centrado en economía mixta. La economía mixta, que es esa economía privada con una fuerte dirección, digamos, o manejo desde el Estado. Entonces, el Estado maneja el gran tablero, la gran botonera de lo que el año pasado en economía y territorios habíamos dicho que era la macroeconomía, ¿no? Entonces, la macroeconomía es el gran tablero que está más allá de las racionalidades microeconómicas y se maneja, bueno, toda la economía desde arriba, las grandes variables de la economía que van desde lo fiscal, lo monetario, lo crediticio, los controles por rama de actividad y el monitoreo por rama de actividad. Se monitorea todo y se opera sobre el ciclo para atemperar el momento en el cual la inevitabilidad de la caída en el ciclo se vaya a efectivamente dar. Bueno, a partir entonces de este carácter fuertemente mixto que tiene los años del Estado social, hace que lo distingamos claramente de la economía centralmente planificada soviética y lo distingamos claramente de las perspectivas que propone la economía neoclásica que habíamos estudiado en primer año, que lo que propone es que el Estado no intervenga y que deje todo liberado al libre juego de la oferta y demanda en el mercado, que esto, ya sabemos, produjo un proceso de separación de la economía real de la economía financiera que se estrelló contra la pared en 1929 con la crisis del 29 que se estudia en Economía y Territorios. Entonces, esto que les estoy comentando acá, supone que este Estado es un Estado que planifica desde arriba. No es la planificación soviética, que es centralmente planificada. Es lo que se llama una planificación indicativa. Desde arriba se van induciendo a los actores económicos, al gran capital sobre todo, a que haga determinadas cosas y determinadas inversiones. Lo importante, muy importante, del Estado social es un Estado social que planifica la vida en términos sociales, pero también lo que sostiene la vida social, que es la infraestructura. Estos años son los grandes años de las enormes oficinas de planificación urbana y regional, es decir, la creación de organismos que producen geografías, es decir, que definen el carácter de la geografía, dónde tienen que estar los centros, los planes de vivienda, dónde tienen que estar los diques, dónde tienen que estar las zonas, las plantas industriales, los parques industriales. Todo está planificado. Hay
enormes burocracias estatales con enormidad de profesionales, entre ellos geógrafos, pero también hay sociólogos, antropólogos, economistas, políticos, bueno, hay de todo, pero los geógrafos y urbanistas tienen un papel muy potente en este tipo de Estado, que es fundamental. Cuando uno mira los mapas del mundo occidental, nuestros mapas se van reconstruyendo sobre las geografías que se crearon en aquellas épocas. Las grandes tramas industriales vienen de esa época. Los grandes sistemas de aglomeración urbana que ya habían empezado en el siglo XIX se terminan de ordenar y de articular con la región en estos años. Bueno, todos estos temas, que son temas característicos de los estudios en geografía regional, en cualquier materia de geografía regional, son los que se van a ir desarrollando en estos años. Y de hecho, la perspectiva geográfica central de este periodo del que estamos hablando es el superdesarrollo de la geografía regional, que compite con otro tipo de geografía, que es la geografía cuantitativa, que es aquella que construye instrumentos para manipular a la realidad territorial, a la realidad geográfica, para llevar adelante modelos de desarrollo. Entonces, este sistema de planificación lo que busca es siempre lograr equilibrios territoriales. Y el equilibrio territorial es equilibrio de población, equilibrio de producción, que esté más o menos equilibrada, buscar los perfiles productivos de cada región y tratar de acompañarlos con políticas activas desde el Estado nacional central. Y esto es importante, está todo centrado en el Estado nacional. Y esta centralidad del Estado nacional va entonces a tener un sistema de políticas territoriales homogéneas para todo el país, que van a acompañar a las políticas públicas de carácter social, de educación, de salud, y que van a estar muy estimuladas. Entonces, este es un modelo de gran cantidad de consumo, y siempre recuerden que todo esto está pensado de modo tal de mantener un equilibrio muy sutil y muy suave de intervención estatal, pero no hacerse cargo de los medios de producción. Estimular la sociabilidad en el consumo, pero no caer en el comunismo. Habilitar una serie de mejoras que para los sectores dominantes antiguamente eran impensadas, pero sin que esto suponga un proceso de socialización general de la economía. Y esta circunstancia de consumo trajo una consecuencia social y política, que es que gran parte de los sectores obreros que ya estaban en buena condición económica, que ya podían sobrevivir y tenían más que ingresos para sobrevivir en los países centrales, empiezan a abandonar todas las ideas radicalizadas de revolución, de cambio social. No, porque ya está bien, porque la vida está desarrollándose, y en parte también te están batiendo el parche del desastre que es, y además se exagera, que es el desarrollo del socialismo real en la Unión Soviética. Entonces te quedas tranquilo en el molde y haces tu vida. En un contexto donde nadie te obliga ni te pone el revólver en la cabeza para que te quedes en tu casa. Te quedas en tu casa tranquilo mirando la tele porque estás tranquilo. Esa es la idea, y eso es lo que logró exitosamente este modelo. Pero claro, esto fue posible porque había una base de sustentación, que era la dinámica fordista. El año pasado habíamos visto en qué consistía la crisis del fordismo, keynesianismo, sobre la década de 1970 y últimos años de la década del 60. Sobre eso acá no vamos a volver, pero básicamente ustedes recordarán, o si no lo vieron en economía lo habrán visto en la vida, que el modelo fordista keynesiano presenta enormidad de límites en la década de 1960, derivada de la caída de la tasa de ganancia, característica que tiene el sistema capitalista. Este paquete económico que se ve en primer año, que se ve en economía, esto hace que se produzca una crisis muy fuerte del funcionamiento del sistema económico en su conjunto, que toca su límite. Es decir, la expansión de la producción económica del fordismo no puede seguir siendo absorbida por el mercado, y esto va a generar un problema crónico de déficit fiscal, porque no se pueden recaudar impuestos para sostener toda la estructura que yo recién les dije que era muy cara, de derechos de ciudadanía social, que son fundamentales para mantener este sistema. Entonces, la característica del sistema del fordismo y del Estado social
¿Cuál es? Es la rigidez. En el caso específicamente institucional, que es lo que estamos viendo acá en esta materia, la rigidez institucional, ¿en qué se manifiesta? Se manifiesta en que los acuerdos entre capital y trabajo, que se expresan en un instrumento que es el convenio colectivo de trabajo, el convenio colectivo de trabajo establece derechos para los trabajadores que quedan instalados de acá para adelante, no se los puede desmontar. Es decir, la clase obrera, en la negociación que hace Capital Trabajo a través de sus representantes, va logrando nuevos derechos que se incorporan en el convenio colectivo y no se puede dar marcha atrás. Esto significa que es rígido. Al ser rígido, el problema con el que te encontrás a fines de los 60 y principios de los 70 es que esa incapacidad del Estado y también de las empresas de tener suficientes recursos para mantener todos esos derechos no pueden sostenerse. Entonces, si no se pueden sostener, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con un problema de rigidez que tiene la institucionalidad frente a los cambios que se están produciendo en el mundo del económico. Los cambios en el mundo del económico van a dar lugar a lo que el año pasado en economía hablábamos de surgimiento de un nuevo modelo de producción, que es lo que se llama el modelo de producción post-fordista, o modelo de acumulación flexible, que es lo contrario a la forma de acumulación rígida del fordismo. La acumulación rígida tiene que ver con que se hace una inversión pensándola de acá a largo plazo porque los retornos son más lentos, son en escala pero son lentos y entonces llevan 30 años. Entonces si vas a instalar una empresa, la instalás y levantarla es muy difícil. Por una enormidad de cambios económicos y tecnológicos, que son los que se ven en el primer año, ahora tenemos en 1970 un proceso de flexibilización y este proceso de flexibilización necesita que lo que está acá arriba, este cascarón de derechos de ciudadanía social que son caros, se desarmen. Entonces, este desarmado de este cascarón que está acá arriba, ¿cómo se va a hacer? Se va a hacer a partir de la implementación de un proyecto político particular que es lo que se llama neoliberalismo. Y acá una nueva consideración de algo que yo les voy a decir ahora, prestenme atención, que tiene un matiz con la bibliografía que yo les di para leer. El neoliberalismo no es una doctrina económica, como dice en el texto, no. Lo que el neoliberalismo es un pensamiento político que toma como base una teoría económica que no es nueva, que es la economía neoclásica, que estudiamos en economía el año pasado, toma la economía neoclásica, que la economía neoclásica señala que todo se define por el mercado y no tiene que haber intervención estatal. Entonces, el proyecto político neoliberal toma esta economía y tiene un proyecto político, que el proyecto político es desarmar todas las instituciones o la mayor cantidad de instituciones posibles del Estado social. Entonces, el Estado neoliberal, que se va a extender hasta el día de hoy, lo que va a hacer es desmontar progresivamente todos los derechos de ciudadanía social. El Estado liberal va a tener dos grandes momentos. Esto lo vamos a ver con más detenimiento en cuarto año, en social, y algo se vio en económica de primero. Pero el tema es así. Entre 1973 y 1991 es como la primera etapa, que es la etapa de desmontamiento de todas las estructuras. Y del 91, que es el momento en el cual se cae la Unión Soviética en adelante, ya es la consolidación plena de este movimiento, de este Estado. Entonces, lo importante es que se establece un consenso generalizado, incluso de sentido común, que lo que se piensa en el sentido común y lo piensan los sectores de la burguesía y gran parte de los sectores de los trabajadores es que la única solución a los problemas económicos es una solución de carácter económico, es decir, resolver el tema del déficit fiscal y el punto, la sensación que queda en el aire, y este es el éxito político del neoliberalismo, es que todo el mundo vea que los problemas económicos que existen son porque hay déficit fiscal, que efectivamente hay déficit fiscal, de eso no hay duda, y que ese es un problema del keynesianismo, pero que el problema no es
el déficit fiscal. El problema es la tendencia a la caída de la tasa de ganancia, que es algo que estudiamos en primer año. La tendencia a la caída de la tasa de ganancia es un problema del sistema capitalista que no desapareció en los años del Fordismo y del Estado social, y que esta circunstancia hace que el neoliberalismo te muestre que el problema no es ese. El problema es que los obreros son caros, son vagos, no trabajan, los sindicalistas te echan todo para atrás. Ese es el éxito. Y el éxito tiene que ver con que se toman algunas cosas que tienen puntas de verdad, ¿sí? Y estas puntas de verdad están rearmadas para que vos digas, ah, no, claro, el problema es la inflación, el problema es el déficit fiscal. ¿Son problemas? Sí, son problemas, pero no son el problema. Entonces, la habilidad que ha tenido el neoliberalismo es problemas que efectivamente existen de orden secundario, te los pone como que es el principal problema. Entonces, claro, y sí, los sindicalistas que son todos unos vagos, o los trabajadores que se les rompe un dedito y ya están tomando licencia, y eso el capital les sale caro y eso no es productivo. Entonces, eso que efectivamente es un problema, pero es un problema de orden secundario, está puesto como primario. Entonces, la lógica neoliberal va en ese sentido. Y es importante, acá en política, geografía política, que quede claro esto. Nosotros nos vamos a encontrar que en los años de Estado neoliberal puede haber muchos gobiernos que son no neoliberales o se dicen que no son neoliberales. Podemos encontrar en Europa gobiernos de centroizquierda, de la socialdemocracia, que están en el escenario neoliberal, y aún así las políticas neoliberales se siguieron aplicando. La socialdemocracia, los socialistas europeos, tienen un problema serio, que es que su base de sustentación son la clase obrera organizada, pero la clase obrera organizada cada vez está más diezmada y más desorganizada. Cada vez hay menos gente trabajando en las grandes industrias y además está cada vez más dispersa. Por lo tanto, la base de sustentación de la socialdemocracia es otra. Sobre las características de la socialdemocracia, que ya hemos hablado en otras ocasiones anteriormente, pero que a mí me interesa cómo están funcionando en el siglo XX, vamos a empezar a verlas después de las vacaciones de invierno. Vamos a hacer todo un rastreo de las izquierdas y las derechas a lo largo del tiempo para poder entender bien cómo están funcionando estas dos grandes espacios, digamos, de carácter ideológicos en el mundo actual. Pero bueno, como sea, a lo que voy es esto: podemos tener todo este tiempo Estado neoliberal con gobiernos que no son neoliberales, y mismo acá en la Argentina hemos tenido gobiernos de una clara retórica anti-neoliberal. Esto lo vemos en el gobierno de Néstor Kirchner, de Cristina Kirchner, parcialmente en el gobierno de Alfonsín, pero todos los grandes indicadores de pobreza, extranjerización de la economía, concentración económica, desigualdad social, todos aún así siguieron aumentando. Y aumentaron también con Néstor Kirchner. Entonces, el problema es que lo que está funcionando por encima de todo esto es una estructura de carácter neoliberal. ¿Es lo mismo un gobierno de retórica no neoliberal que un neoliberal? No, claro que no, porque el de retórica no neoliberal va a tratar de hacer cosas para atemperar un poquito todo esto que está pasando. Pero claro, es medio difícil. De hecho, cuando uno mira los movimientos sindicales, los grandes movimientos sindicales, en realidad no están abogando por nuevos derechos. Las peleas es: no nos saquen derechos que ya tenemos desde antes. La actitud de la clase obrera y de los sindicatos en la actualidad en el Estado neoliberal es más defensiva. En el siglo XIX era ofensiva, avanzaba por los derechos. En el siglo XX, con el Estado social, lo que hacía era negociar mejoras. Y ahora, en el Estado neoliberal, lo que hace es ir para atrás. Entonces, todos los integrantes del sistema político van para atrás. Vos lo que tenés es que el Estado lo que hace es desregular. ¿Se acuerdan de cuando en las primeras clases veíamos el sistema político, que era individuo, sociedad civil, actores, sociedad política, que son el elenco político, y aparato del Estado? Bueno, el aparato del Estado, ¿qué es lo que hace? Todo lo que ya conocen de toda la vida de lo que se dice que es el neoliberalismo. ¿Qué hace? Desregulación económica, que hace privatizaciones y descentralizaciones, que hace apertura económica, que busca y apertura en relación a las importaciones y libre comercio, ¿no? Que busca la reducción a como sea del gasto público y que no haya déficit, y llevar adelante un proceso de flexibilización laboral por la vía de nuevas leyes laborales para los nuevos trabajos que surgen, porque es medio difícil hacer leyes laborales para los anteriores. Se puede hacer, y de hecho en algunos países se hacen, las grandes reformas laborales que son orientadas a desmantelar todos los derechos de protección social anteriores.
pero como en el marco de la acumulación flexible lo que tenemos son nuevos trabajos y nuevos tipos de trabajo, y estos nuevos tipos de trabajo no entran en formas de sindicalización clásica de Estado social, bueno, esas sí van a ser hiper flexibles. El mejor ejemplo, los chicos que están vendiendo porquería, llevando acá para allá cosas de Rappi, de Globo y todo eso, bueno, eso es un trabajo nuevo por las aplicaciones y que este trabajo nuevo está en condiciones de una precariedad enorme y es un laburo nuevo que no entra en ninguno de los viejos convenios colectivos de trabajo. Bueno, así va pasando la cosa. Y el Estado neoliberal, ¿qué es lo que hace? Deja que esto suceda. O se encuentra impotente frente a esto, porque no es solamente el Estado, sino que es todo el sistema político el que no está pudiendo resolver esto, no solamente en Argentina, sino a nivel internacional. Entonces, todo lo que es el decálogo del neoliberalismo, que ustedes ya conocen de toda la vida, que aparte ya casi de sentido común, lo que estoy diciendo, de apertura, de regulación económica, descentralización de las funciones del Estado Nacional hacia estados municipales y provinciales, es decir, que de la educación y de la salud se hagan cargo las provincias o los municipios con los recursos que ellos tienen, lo cual esto genera una situación de inequidad a nivel de las naciones que es muy fuerte, es un proceso de descentralización, más todos los temas de privatización. Bueno, todo esto que les estoy diciendo es el decálogo en el plano del Estado. Ahora, si nosotros vamos a mirar en el plano del sistema político, es decir, del elenco político, el elenco político puede ser que tenga una retórica anti-neoliberal, pero después al momento aplica políticas que son más de carácter neoliberal. Y es más, cada vez más el sistema, el elenco político trata de capturar tu voto. Entonces va a capturar tu voto enroscándote la víbora, diciéndote cosas que después no va a cumplir. Y va a decir, esto que está diciendo acá es re lindo, pero esto no va a ser. Si vamos a cuidar el medio ambiente, no, pero lo dicen. Y después todos terminan pareciéndose. En general la mayoría se parecen, salvo excepciones. Que son todos más o menos, van todos al mismo punto. Bueno, pero al momento lo que está escrito acá en esta plataforma para que yo te vote ¿cuál es la diferencia? Mucha no hay. Y bueno, forma parte de cómo está en este momento funcionando el sistema, el régimen, perdón, el elenco político, la sociedad política en este esquema. Por otro lado, lo que tenemos es que en la sociedad civil, que es otro de los componentes del sistema político, en la sociedad civil estamos cada vez más interpenetrados por formas individualistas, en el sentido de que, esto es un tema más de cuarto año de geografía social, ¿no? En el sentido de que las personas tienden a movilizarse no por grandes temas, sino por algo que les pasa a ellos. Entonces, a partir de que se contamina mi barrio, voy y me movilizo. Pero no me voy a movilizar por algo más amplio, me movilizo por algo que me está afectando a mí. Y esto es un fenómeno que está pasando a nivel planetario. Tal vez en América Latina todavía hay mayor movilización por algo más grande que lo inmediato, pero también estamos yendo camino a eso. La idea es que crecientemente la idea del individualismo, de que cada uno se arregle como pueda, se quede en casa mirando a la televisión o conectado a internet o a las redes y eso, quédate en tu lugar, separado de los demás, sin generar sociabilidad y sin poner en común los problemas que tenés. O, a lo sumo, lo que podés hacer en redes es llevar adelante una queja, pero no una construcción política de un problema que puede estar aquejándote. Está la excepción de los temas de género, que es un tema, pasó a ser máximo, no es un tema menor ni puntual, es un problema más de carácter maximalista, pero salvo eso, después mucho más no hay. Y en general hay un proceso de normalización de cosas que se estuvieron discutiendo antiguamente en el mundo de la sociedad civil. Y por último quedan los individuos, nosotros. Bueno, cada vez más segmentos de la población en términos individuales se separan o sienten que no integran un colectivo con lo que sería una comunidad imaginada que habíamos leído en términos de Anderson. Sentirse parte de un colectivo donde todos estamos subidos a un mismo barco tratando de ir para algún lugar. Entonces, los individuos cada vez se sienten menos sociales en el escenario neoliberal. Pero claro, esto es más de cultura, esto ya no es tanto de Estado.
lo que me interesa es qué pasa con en esta materia, lo que me interesa es lo que pasa con la estructura del Estado, que es todo este decálogo de cosas que les mencioné hace un ratito, y lo que pasa con el sistema político. Lo que pasa con la sociedad civil, eso lo vemos en Geografía Social en cuarto. Entonces, cuando llegamos al Estado neoliberal a partir del 73 y su consolidación a partir del 91, que es el momento en que se cae la Unión Soviética y finaliza la Guerra Fría, y ahí ya está, neoliberalismo a full, porque no hay ningún modelo social alternativo enfrente que le compita. Entonces, listo, ya está. Esto camina sin que sea necesario proteger a las grandes mayorías. Esto que tenemos acá hace que veamos una última cuestión que corresponde a este periodo del neoliberalismo, que es el surgimiento de un cuarto tipo de derechos, que son los derechos de ciudadanía cultural. Todo lo que tiene que ver con derechos de ciudadanía cultural está asociado al reconocimiento del otro. Reconocimiento del otro en el sentido de que hay dimensiones de la subjetividad y dimensiones de la propia historia y de la propia experiencia de uno compartido con otros, que es muy específica, que necesita ser reconocida. Entonces, las sensibilidades ambientales, las sensibilidades religiosas y espirituales, las diversidades sexuales, los temas de género, pueblos originarios, y a su vez, dentro de cada una de estas cosas que yo estoy mencionando, todos los subramas y subtipos que hay metidos adentro de esto. ¿Vieron la sigla de diversidades sexuales, que es LGTBQR, todo el abecedario? Bueno, es esto, porque lo que se hace en esa sigla es meter todas las especificidades que existen dentro de este colectivo de disidencias. Entonces, los derechos de ciudadanía cultural son como una especie de derechos de ciudadanía civil ampliados, en el sentido de que, lo más fácil de ver, la institución matrimonio es una institución de derecho de ciudadanía civil. El matrimonio, cuando se extiende a las personas del mismo sexo, es una extensión de un derecho de ciudadanía civil, haciendo un reconocimiento de otro tipo de vinculación entre dos seres humanos. Entonces, que es una vinculación societaria y a la vez afectiva, pero es de otro orden porque son dos personas del mismo género. Entonces, esto es reconocimiento de la otredad, y esta otredad que se establece en determinadas institucionalidad legal. Ahora, claro, el problema que tienen los derechos de ciudadanía cultural es justamente la enorme especificidad del sub que tiene uno. Dentro de pueblos originarios tenés de todo, dentro de diversidades sexuales tenés de todo. Hay enormidad de situaciones distintas. Entonces, dar cuenta de todo eso y ponerlo en el derecho es muy difícil, porque requiere muchísimo laburo, requiere mucha lucha por parte de las disidencias. Entonces, los derechos de ciudadanía social son los derechos que tienen la dificultad de que son caros, de que hay que poner plata. Los derechos de ciudadanía cultural tienen el problema de, cómo se establece una normatividad para reconocer esa diferencia. Porque recuerden algo, cuando vos estás dando un derecho y reconociendo institucionalmente a alguien, lo estás normativizando, lo estás poniendo dentro de la norma. Ahí hay un problema. Este problema que yo les digo acá es un problema que se analiza en geografía cultural. Acá en el Joaquín no tenemos geografía cultural, hay antropología, pero no hay geografía cultural, así que este tema no se ve. Y yo en social esto no lo desarrollo, lo toco tangencialmente, pero no lo desarrollo. El tema es que cuando uno tiene que pensar sobre las dimensiones culturales, yo les puse un texto muy chiquito que es el de Renato Rosaldo, que es alguien nacido en Estados Unidos con ascendencia latina mexicana, y él ahí hace todo un desarrollo conceptual y teórico sobre el tema de ciudadanía cultural, y lo que empieza a hacer es a desarmar el concepto de ciudadanía, porque el tema de ciudadanía tiene algo que ya
quienes empezaron a pensar este concepto lo sabían, yo también lo tengo presente, por supuesto, que es que la ciudadanía, cualquiera sea de cualquiera que hablemos, genera algún tipo de exclusión. Vamos por partes. La ciudadanía, que esto lo hablamos cuando hablamos ciudadanía, lo que apunta es a atemperar lo más que se pueda la desigualdad que surge dentro del sistema económico. Nosotros somos desiguales dentro del sistema por diferentes motivos. Pero particularmente la principal desigualdad tiene que ver con posesión o no de medios de producción. Esta situación de desigualdad que nosotros tenemos es compensada parcialmente por los derechos de ciudadanía. ¿Esto qué quiere decir? Pues puedes ser rico o puedes ser pobre, pero tenés el DNI que dice que sos ciudadano argentino o extranjero que reside en la Argentina y por lo tanto gozás de los derechos de cualquier argentino. Eso te iguala, aunque no seas dueño de fábricas ni de vacas y ya rico y ya seas pobres. Esto lo que trata de hacer es atemperar un poquito. Pero claro, el punto es que te iguala, pero no te iguala del todo. Entonces, claro, cuando surgieron los derechos de ciudadanía civil, eran derechos para que los usen todos, pero ¿quiénes los iban a poder usar en el siglo XVI y XVII? Los mercaderes, los burgueses que estaban en las ciudades, los que tenían capacidad de desarrollo económico, los demás no lo podían usar. Entonces, estás reconociendo algo y a la vez hay algo que Renato Rosaldo dice que es cínico, que es, bueno, yo te doy la libertad, haz lo que quieras con la libertad, pero ahí seguís pobre. Te doy toda la libertad que quieras, pero ahí seguís pobre. Bueno, eso, dice Renato Rosaldo, es cinismo, es política cínica y esto cobra especial relevancia en la actualidad. Cuando nosotros miramos los derechos de ciudadanía política, en los derechos de ciudadanía política no todo el mundo estaba alcanzado. Al principio no todos los varones votaban los que tenían trabajo. Después los que tenían trabajo, pero las mujeres no. Después votan las mujeres. Y después, mucho tiempo después, empezamos a ver que, bueno, a partir, no de los 18, sino que podemos un poquito antes, podemos empezar a votar a partir de los 16. Bueno, ahí otra vez se va haciendo una ampliación. Esto significa que los derechos de ciudadanía política no llegan a todos, porque un chico de 14 años no puede ejercer plenamente los derechos de ciudadanía política porque no puede votar. Sí puede participar en el centro de estudiantes del colegio, pero no es lo mismo. Entonces, la pregunta de Renato Rosaldo es, ¿dónde está el límite? ¿Quién pone el criterio para que algo tenga un derecho de ciudadanía o no? Pero por otro lado reconoce, sí, efectivamente, los derechos a las mujeres, los derechos a las minorías étnicas africanas, todo esto se logró y se logró con lucha y se dieron derechos y está bien. Pero el tema que se haya dado eso no quiere decir que uno se siente en un sillón cómodo a decir está todo resuelto. No, porque a medida que va pasando el tiempo van apareciendo distintas demandas, se van viendo que hay insatisfacción de reconocimientos de múltiples otredades y entonces los derechos de ciudadanía civil son estos que aparecen en este escenario neoliberal. Y además hay un problema que hay que estar muy atentos, muy atentos, que es el siguiente. La situación actual lo que hace es celebrar la diversidad y estamos todos de acuerdo en celebrar que seamos distintos, blancos, negros, orientaciones sexuales diferentes, igualdad de género, esto estamos todos de acuerdo y lo celebramos. Pero muchas veces hay una idea por parte del mundo del capital y del mundo mercantil de hacernos creer que gracias a esta celebración de la desigualdad, de la celebración de la diferencia, se resolvió la desigualdad. Y son dos cosas distintas. Una cosa es ser diferente y otra cosa es ser desigual. Y que justamente lo que plantea Rosaldo y todos los autores que piensan sobre el derecho de ciudadanía civil están pensando que los derechos de ciudadanía social implican un reconocimiento, implican cualitativo, implican una igualación, pero no se logra la igualación, ¿sí? Entonces, los problemas fundamentales siguen siendo los mismos, que son los de la desigualdad social. No creamos que porque está pasando esto que es tan valioso, que es que son reconocidas todas las diversidades, se resolvió el problema de la desigualdad. No, porque una chica transexual puede ir a trabajar a una empresa, pero seguramente van a tomar a la chica que tenga mejor presencia física
Y vos vas a tener mejor presencia física si tenés condiciones materiales para sostener esa buena presencia física. Entonces, todo el universo trans está siendo reconocido, pero al momento de laburar, no todas consiguen laburo. Las que van a conseguir laburo son las que tuvieron mejores posibilidades materiales, que son las menos. Entonces, esto es un problema que tenemos que tener presente en el marco de la sociedad contemporánea. En geografía, los temas de geografía cultural asociados a esto tienen que ver con estos territorios de las disidencias. Cómo son los territorios de las disidencias, cómo se visibiliza lo diferente, cómo se piensa el territorio desde las perspectivas de género. Bueno, va por esta línea. No es el objeto de esta materia, porque esta materia es geografía política, pero tangencialmente lo toca. Bueno, hasta acá llegamos. La clase de hoy fue larga. La semana que viene, entonces, lo que vamos a hacer, la clase que viene, lo que vamos a hacer es trabajar sobre efectivamente qué sucedió con el pensamiento de la geografía política a lo largo de todo este largo periodo que se abre en el 45 y llega hasta el día de hoy. Sobre eso nos vamos a centrar la clase que viene. Pero para poder entender eso de geografía política sería bueno que tengan bien visto este video, que ha sido como un poquito largo. Antes de eso, entonces vamos a hacer la síntesis de este periodo. Lo que está en azul es la primera parte de la clase, que tiene que ver con las dimensiones de la geopolítica. Entonces tenemos que a partir del 45 y hasta el año 91 se va a desarrollar la Guerra Fría, ¿sí? Lo que está en azul. Entre el 91 y el 01 es el nuevo orden mundial, que como les dije en la primera parte de la clase, y eso lo van a ver que está en el texto de Hobsbawm, es algo que dicen los norteamericanos respecto de sí mismos. Ahora el mundo, hay nuevo orden mundial y está capitaneado por el capitalismo, que el capitalismo está a todos lados y cuyo centro somos nosotros. Bueno, 2001 les tiran las torres abajo y se acabó esa idea, y lo que queda a partir del 2001 es claro que el mundo es un mundo multipolar, ¿no? Entonces el mundo multipolar va desde el 2001 hasta la actualidad. Todo esto lo que está en azul es el escenario de la geopolítica. Y lo que está abajo es, acá abajo, Estado social, que va desde el 45 al 73, y Estado neoliberal del 73 hasta la actualidad, con una línea punteada en el año 91, porque hay dos momentos. Un momento primero de que se va instalando, se va construyendo, y un segundo momento que es el de la plena instauración, independientemente de los gobiernos que estén gobernando, de los elencos políticos que estén gobernando. Así que esta sería la síntesis de la clase de hoy. Bueno, acá terminamos por el día de hoy y terminamos el cuatrimestre. Ahí estamos sobre el último minuto del cuatrimestre. Cualquier cosa de este video o de otros anteriores o de la bibliografía me escriben. Yo ahora me voy a volver, les voy a poder mandar la próxima clase la primera semana de agosto. De acá hasta el 3 de agosto desconecto. Si me escriben, va a quedar el correo guardado, pero no los pierdo, no hay problema. Yo los contesto a partir del 3 de agosto. No es que me tome vacaciones. Lo que pasa es que tengo un montón de temas atrasados en la universidad. Tengo tesis de maestría que evaluar, tengo papers que escribir, tengo gestión de carrera. Tengo un montón de cosas que me quedaron atrasadas del mes de junio. Me voy a poner a tono con estos 15 días. Entonces necesito concentración con los temas universitarios. Pero si ustedes me escriben, yo a partir del 3-4 de agosto les empiezo a contestar. Y esa semana mando la nueva clase. Bueno, me despido por ahora, por estos 15 días. Espero que estén pasando lo mejor posible esta cuarentena, que ayer viernes dijeron que se va a flexibilizar. Vamos a ver cómo es, porque todavía no salí de casa, no tengo idea. Y les deseo que pasen unas muy buenas vacaciones, ¿sí? Así que pásenla lindo y traten de descansar lo más que puedan. Cuídense. Chao.